Listo. Ya. ¿Pueden ver las diapositivas, no, chicos? Sí. Sí se ve, profesor. Listo. Vamos a ver entonces. Formato IMRD y estructura vamos a ver hoy, ¿ya? Y vamos a enfocarnos hoy en el marco teórico. Ya recordemos que el formato IMRD es el formato de artículo de investigación, el que ustedes van a trabajar actualmente para sus trabajos, para la redundancia, sus trabajos, se compone de 5 partes la sección introducción, ¿verdad? La sección introducción tiene esencialmente lo que es una situación problemática, tiene esencialmente lo que es un marco teórico, tiene lo que son antecedentes, tiene lo que son justificación e importancia, y tiene finalmente lo que es objetivos, ¿ya? Entonces, hoy vamos a tocar una sección muy importante de su trabajo de investigación, lo cual es el marco teórico de investigación, ¿ya? Luego, posterior a la siguiente clase, sí vamos a abarcar temas un poquito más cortos, que es la sección antecedentes, justificación, ¿sí? Y los objetivos de su trabajo de investigación para que ustedes puedan redactar, ¿no? Vamos a ver entonces, ahora sí. Okay. Solo para recordarles la estructura del formato IMRD, ¿ok? Tiene que ser una introducción, tiene que ser materiales y métodos, tiene que ser resultados y tiene que ser discusión, ¿ya? En la sección de introducción, esencialmente ustedes lo que van a dar respuesta es por qué se hizo el estudio y qué es lo que se ha estudiado. En la sección donde ustedes van a contestar qué es lo que se ha estudiado, ustedes tienen que responder ahí con un buen planteamiento del marco teórico y un buen planteamiento de lo que es los antecedentes de investigación que vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? En la sección materiales y métodos, ustedes van a responder a la pregunta esencialmente cómo se ha hecho el estudio, ¿ya? Y ahí van a ver de metodología, instrumentos, población, muestra, muestreo, ¿verdad? Pero esencialmente nosotros vamos a llegar en este curso, vamos a desarrollar bien el instrumento, ¿no? Para que ustedes cuando lleguen a tesis 1 ya puedan culminar el proyecto muy rápidamente, ¿ok? Solamente detalles de la metodología y puedan culminar muy bien un proyecto de investigación. Al menos algo que tienen que salir de este curso es su instrumento bien detallado. Ustedes tienen que saber con qué instrumento van a trabajar, si ese instrumento también ha sido debidamente validado acá y se va a poder trabajar. A veces los chicos llegan a tesis 1 y ni siquiera tienen el título, muchos ni siquiera tienen un título, otros llegan pero sin ningún tipo de instrumento. Se les pregunta con qué lo vas a medir esas variables que tú has planteado y no conocen. Entonces, algo que ustedes deben llevar de este curso también es el instrumento, y eso ya lo vamos a ver en las sucesivas clases también, para que conozcan al detalle su instrumento de investigación, ¿ok? Esto lo vamos a ver. A ver, disculpe, la directora está... Ok, muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a, esto es igual un breve resumen de todas las partes del formato artículo de investigación y entramos a lo que es el desarrollo del marco teórico, ¿no? El desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y es un producto, es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema. Es más, debe estar vinculado siempre con nuestro planteamiento del problema. Y a su vez es un producto, ¿ok? Que a su vez es parte de un producto mucho mayor, que es el reporte de investigación, ¿ya? Una vez planteado el problema de estudio, como ustedes ya lo han hecho, una vez planteado la situación problemática de su estudio, ¿ok? Lo que toca es sustentar teóricamente su estudio de investigación, ¿ok? El siguiente paso es sustentar teóricamente el estudio. Ello implica, dice, exponer y analizar teorías, conceptos, investigaciones previas, antecedentes también. Muchos autores de libros de investigación nos dicen que los antecedentes están incluidos dentro del marco teórico, van de la mano.
En este curso, para efectos prácticos, los estamos separando, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Las funciones del desarrollo del marco teórico. ¿Qué funciones tiene un buen marco teórico, no? Uno, ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Yo cuando revise los artículos científicos para mi marco teórico, ¿ok? Puedo ver qué diseños han utilizado, qué poblaciones, qué muestras han utilizado sus estudios de investigación, ¿ok? Además, puedo conocer qué posturas teóricas son las más conocidas respecto a mi variable, ¿ok? De repente mi variable es estrés académico, entonces puedo ver quiénes son los principales teóricos del estrés académico y son los que yo voy a asumir para mi trabajo de investigación, ¿ya? Eso es muy importante. También puedo ver en qué lugares o en qué contextos se ha llevado a cabo, es decir, en qué tipo de personas han hecho esos estudios generalmente. ¿Los han hecho la mayoría en enfermeras? ¿Los han hecho la mayoría en médicos? De repente no han hecho ese trabajo más en adultos mayores, no en jóvenes. Entonces, todos esos aspectos yo me puedo dar cuenta si tengo desarrollado muy bien mi marco teórico. Amplíe el horizonte de estudio. Exacto. Un investigador que conoce bastante respecto a su marco teórico amplía más el tema de las definiciones, conceptualizaciones, desarrollo de dimensiones de sus variables. ¿Okay? Inspira también nuevas líneas y áreas de investigación a desarrollar, es muy importante. ¿Qué etapas tienes para desarrollar el marco teórico? Entonces acá vamos a ver dos aspectos muy importantes. Dos, uno, la revisión analítica de la literatura correspondiente. Para construir un marco teórico tengo que hacer una revisión de la literatura de manera detallada. ¿Okay? Entonces yo voy a empezar a colectar todos mis artículos científicos para poder ser incluidos en mi trabajo de investigación. ¿Ya? El otro es la construcción propia del marco teórico, lo que puede implicar es la adopción de una teoría, ¿ya? La revisión analítica de la literatura y luego la construcción propia. Y en la construcción es donde nos vamos a detener más para que ustedes entiendan cómo se construye un marco teórico, ¿okay? Y cómo ustedes pueden adoptar una teoría también para el desarrollo de su trabajo de investigación. La revisión analítica de la literatura, ¿no? La revisión de la literatura. Esto implica, dice, detectar, consultar y obtener la bibliografía, ¿okay? Referencias y otros materiales que sean útiles para propósitos del estudio. Entonces yo voy a empezar a documentarme sobre las variables de mi trabajo de investigación. Tengo que aprender también a extraer y a recopilar toda la información relevante. ¿Okay? Es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o varios especialistas en el tema, algún profesor, por ejemplo, y buscando en Internet fuentes primarias en centros o sistemas de información y bases de referencias y datos. ¿Ya? Eso es muy importante también ustedes. Para ello necesitamos elegir palabras clave, descriptores. Esto ya lo hemos visto en la búsqueda bibliográfica, ¿verdad? Cómo se plantea una búsqueda siempre a través de palabras clave, las cuales extraemos de los descriptores en ciencias de la salud, por ejemplo. Y también la utilización de nuestros sistemas booleanos, ¿no? Los conectores, AND, OR, NOT, esos conectores booleanos que tenemos que utilizar para que sirvan de nexo entre las palabras clave que yo he hallado, ¿ya? Siempre cuando yo localice todas las referencias bibliográficas que voy a utilizar, tengo que hacer un análisis de cada referencia bibliográfica para ver realmente si esa referencia me va a ser útil o no me va a ser útil para mi trabajo de investigación. ¿Okay? Entonces, una recomendación, cuando ustedes busquen artículos de investigación que van a servir para su trabajo, tengo que revisar primero el resumen rápidamente, ¿ok? Donde te va a mencionar cuál es el propósito principal de esa investigación, cuál es el diseño, cuál es la muestra, cuáles son las conclusiones que llevaron. Entonces, en base a ello, yo puedo determinar si ese artículo realmente es útil o no para mi trabajo de investigación, ¿ya? Por ejemplo, Martin y Creswell, los investigadores, nos recomiendan que tenemos que revisar siempre en cada trabajo de investigación el planteamiento del problema, qué paradigma ha utilizado el investigador, es decir, qué enfoque,
cuantitativo, cualitativo. Si yo estoy haciendo un trabajo de forma cuantitativa, lo ideal es que utilice un enfoque también de tipo cuantitativo en mis referencias bibliográficas. ¿Qué diseños, qué muestras han utilizado, qué estrategia de análisis y a qué resultados? A qué resultados arribó y cuál fue la discusión que se planteó en base a esos resultados, ¿no? Estas fuentes tienen que tener criterios también para ser seleccionadas, esas referencias bibliográficas que voy a utilizar en mi marco teórico. Uno es preguntarse, ¿no?, si esta referencia se relaciona con mi problema de investigación y en qué forma se relaciona con mi problema de investigación. Ayuda a que se realice más rápido y profundamente mi estudio, eso también tengo que preguntarme. ¿Desde qué óptica y perspectiva se aborda el problema? Tengo que ver en mi referencia bibliográfica que voy a consultar. Para analizar las referencias, recordemos que se toma en cuenta, uno, la cercanía o similitud a nuestro planteamiento de utilidad, semejanza a nuestro método y muestra, fecha de publicación, que es muy importante, ¿cuántas fechas tiene que ser su búsqueda bibliográfica? ¿5 o 10 años antes? 5. 5 años, que es lo más recomendable, ¿verdad? Ahora, esto también tiene que tener en cuenta más aún en el marco teórico, ¿no? Hay teorías, por ejemplo, teorías de enfermería, que no vamos a encontrar teorías pues que sean del 2020, 2021. La mayoría de teóricas de enfermería pues del año 2000, incluso antes. En esos casos excepcionales no hay ningún problema que ustedes coloquen una teórica cuya teoría fue desarrollada en el año 98, en el año 2002, ¿verdad? Ahí sí se tienen en cuenta esas excepciones, ¿ya? Pero si yo quiero buscar un antecedente de investigación, tiene que ser lo más reciente posible, reflejando que ese problema es actual, ¿ya? April iba a preguntar. O sea, profesor, por ejemplo, si es un concepto o algo, puede ser pasado, pero si es una investigación científica, tiene que ser presente. Exactamente. Los Eso conceptos, debería saberlo como te antes digo, el de uso de revisar. teorías, conceptos, sí pueden ser pasados, porque generalmente no son actuales, no se han desarrollado nuevas teorías de enfermería, ¿verdad? Entonces, eso sí pueden ser de repente 2002, 2000, incluso un poco antes, no hay ningún problema, ¿ok? Vamos a ver acá. ¿Cuál es el papel que juega un marco teórico en todo el desarrollo del proceso cuantitativo, ¿no? Uno, nos ayuda a aprender más acerca de la historia, el origen y el alcance del problema de investigación, ¿ok? También nos ayuda a conocer qué métodos se han aplicado de forma exitosa o erróneamente. Cuando uno realiza la búsqueda bibliográfica, y ahora ustedes van a hacer esa búsqueda para su marco teórico, van a encontrar ahí bastantes instrumentos también que se están utilizando para evaluar sus variables. Y ahí ustedes van a tener que empaparse también de esos instrumentos y van a decir, ah, bueno, ese es un instrumento que yo también estaba planteando utilizarlo en mi trabajo de investigación. Entonces, siempre y cuando ustedes revisen sus referencias de forma acuciosa, ¿ok? Si no lo revisan de forma acuciosa, pues no van a encontrar esa información, ¿ya? Te permite también identificar cuáles son las variables más frecuentes que se están trabajando, las cuales deben coincidir con las que ustedes están trabajando, ¿ok? Algunas veces también te permite refinar el planteamiento de su problema, ¿ok? Muchas veces cuando ustedes revisan los artículos de manera acuciosa, ustedes se van a dar cuenta cómo lo está enfocando el autor el planteamiento del problema. Ustedes ya saben hacer un planteamiento del problema. Ya saben que lo que esencialmente se coloca en la contextualización son cifras que van de mayor a menor, ¿verdad? Y luego un análisis de esas cifras. Entonces, ustedes cuando lean los artículos científicos de ahora en adelante, ustedes cuando lean su planteamiento del problema del autor, ustedes se van a dar cuenta cómo lo está enfocando él, ¿no? De repente su trabajo es estado nutricional y él lo está enfocando su problema por los problemas nutricionales más frecuentes que existen, ¿ok? Entonces, eso ustedes se van a ir dando cuenta cuando vayan revisando cada vez mayor cantidad de artículos científicos, ¿ya? Igual que la situación problemática, el marco teórico también tiene una estructura para ser redactado. Eso es lo que vamos a conocer actualmente, ¿ya? Un buen marco teórico no va a ser aquel que tiene un montón de páginas.
¿ok? Sino que trata con profundidad y únicamente todos los aspectos relacionados con el problema y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores, ¿ya? Entonces, no se esmeren en hacer pues 10, 20 páginas como una tesis tradicional, ¿verdad? En las tesis tradicionales mi trabajo era sobre tuberculosis. Entonces, ¿yo qué hacía? Sacaba todo un libro de tuberculosis y lo copiaba todo en mi tesis, ¿verdad? Eso no es posible. Ustedes tienen que sacar la información más precisa y más relevante para su trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque están haciendo un trabajo bajo formato artículo científico, ¿ya? Eso es lo que tienen que conocer ustedes. Acá sí, la parte más relevante, ahora sí, métodos para organizar y construir un marco teórico, ¿ya? Que es lo que más les interesa a ustedes, ¿no? Una vez extraída, dice, y recopilada la información que nos interesa de las referencias pertinentes para nuestro problema, exacto, el primer paso siempre es que ustedes busquen cuáles son las referencias más importantes que van a ser utilizadas en su trabajo de investigación, ¿ya? Pero ¿cuál es la dificultad ahí, ¿verdad? Muchas veces el estudiante se llena de un montón de artículos, y me ha pasado a los estudiantes que yo tengo asesorando, ¿no? Dice, profesor, ya conseguí 40 artículos ya sobre mi trabajo de investigación. Pero muchas veces lo que pasa es que el estudiante no sabe cómo pasar de esos artículos a su redacción, ¿verdad? El estudiante a veces tiene un artículo que tiene 50 páginas, dice, profesor, me voy a leer todas las 50 páginas para ver qué saco de ahí. ¿Cómo hago eso, verdad? Esa es la dificultad y muchas veces ahí los estudiantes ahí se quedan con sus 40 artículos en la mano y no saben cómo plasmarlo eso en su trabajo de investigación. Precisamente para eso ustedes tienen que saber qué métodos se utilizan para organizar y construir un buen marco teórico de investigación, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, el método del mapeo, ¿no? Y hay otro método también conocido como el método de los índices, ¿ya? Este método de mapeo implica la elaboración de un mapa conceptual y con base en este, profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, ¿ya? Este método implica elaborar un mapa conceptual y con base en este, profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. ¿Ya? ¿Saben elaborar mapas conceptuales? Les habrán enseñado, me imagino, ¿verdad? Cursos anteriores, ¿sí? ¿Saben o no saben? Sí, profesor. Y ya verán cuántos mapas conceptuales habrán realizado, ¿verdad? Y como todo mapa conceptual, su claridad y estructura dependen de que seleccionemos los términos adecuados, ¿vale? Son los conceptos claves que yo voy a desarrollar, ¿ok? Y tienen que estar bien relacionados con el planteamiento que yo estoy enfocando, ¿ok? Y acá vamos a hacer un alto en esto, vamos a abrir un Word, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Listo. Entonces, pueden ver el Word, ¿verdad? Sí, profesor, sí está. Listo, muy bien. Vamos a agrandarlo acá. Supongamos que mi título sea calidad de vida y apoyo social en adultos mayores de un centro geriátrico. Lima 2021, ¿ya? Este es mi título, entonces. Profesor, entonces ya tengo mi título definido, como lo tienen todos, creo. Todos tienen su título, ¿ya? Entonces, yo tengo que hacer mi primera tarea. Armar, chicos, sus audios, por favor. No. Construir el marco teórico, ¿ya? Entonces, el profesor me ha enseñado que existe un método de mapa conceptual, ¿no? Vamos a ver otro método que existe, que es el método de los índices también, ¿no? Eso ya lo vamos a ver ahora.
un método de mapa conceptual, un método de los índices. Entonces, ¿a qué se refiere con un método de mapa conceptual y un método de los índices? Yo, a partir de mis dos variables, ¿cuáles son mis dos variables? En ese título, ¿cuáles son las dos variables, chicos? Calidad de vida y apoyo social. Exacto. Tengo mis dos variables. ¿De dónde voy a construir mi mapa conceptual? ¿Cuáles son las dos palabras principales? Calidad de vida Calidad y de apoyo. vida y apoyo social. En base a calidad de vida, yo tengo que construir un mapa conceptual, y en mapa conceptual hay ideas principales y ideas secundarias, ¿verdad? Que surgen a partir de la idea principal. Profesor, entonces, ¿cómo saco las ideas secundarias a partir de la calidad de vida? Y ahí viene la revisión y la búsqueda bibliográfica que tú has hecho, ¿verdad? Se supone que tú has leído todos los artículos respecto a la calidad de vida. Y cuando has revisado todos los artículos sobre la calidad de vida, te vas a dar cuenta que hay aspectos muy importantes que tú tienes que desarrollar de la calidad de vida. El primero que tú tienes que desarrollar sobre calidad de vida, ¿cuál sería? ¿Cuál creen? Su medición, su importancia. ¿Qué es lo primero que tengo que desarrollar yo de la calidad de vida? A ver, ¿qué creen ustedes? Importancia, profesor. Sí, pero ¿cuál es lo primerito que tengo que saber sobre calidad de vida? Definición, ¿qué es? Definición, Exacto. concepto. Definición y o concepto, ¿verdad? Entonces, dentro de mi mapa conceptual, la primera idea secundaria es la definición, ¿verdad? Los audios. Ya. Definición. Suponiendo que han leído bastante sobre calidad de vida, ¿qué otro aspecto más podría ser? Por ahí me dijeron, ¿no, doctor? Importancia. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? A ver, sobre una variable. Medir. Medición, ¿no? ¿Cómo se mide la variable? Perfecto. ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podría ser? A ver. Por ahí otro me diría, de repente ya cuando ustedes, por eso, tienen que revisar, estamos preguntando así nomás, ¿verdad? Ya cuando uno ha leído todo, dice, ah, profesor, los artículos también me hablan de dimensiones de la calidad de vida, ¿verdad? De la importancia, de la medición. ¿Qué más? Profesor, entre esos cuatro generalmente están todos. No me hablan. Quizás cuando yo lea más, profesor, voy a tener más ideas secundarias respecto a la calidad de vida, ¿verdad? Por ahora tengo estas cuatro. ¿En apoyo social sería similar o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, por ahí, y esto también depende mucho del investigador, me podría decir, profesor, ¿y por qué en mi trabajo de investigación no hablo también sobre el adulto mayor? ¿Es válido o no? Pero Sí, yo les diría, voy a hablar un montón así como sobre calidad de vida y apoyo social. no. No, porque yo tengo que focalizarme en quién, en mis variables, ¿verdad? Yo tengo que focalizarme en mis variables. Entonces, adulto mayor, yo puedo de repente hacer su definición, ¿no? Puedo hablar un poquito de repente de envejecimiento y nada más, dos cosas puntuales, ¿verdad? Entonces, eso lo toca. Muy bien, profesor, ya construí, supongamos que este sea mi mapa conceptual o también sea mi índice, como también lo conocen otros, ¿ya? Entonces ya está construido, profesor. Ahora sí, ¿qué hago ahora, profesor? Muy bien, yo por un lado voy a tener mi mapa conceptual o mis índices y por otro lado, ¿a quién voy a tener? A los artículos. A ver, vamos a ver, un momento. A ver. Vamos a ver. Cuadro. A ver, un momento, vamos a ver. Y
acá por este lado voy a tener a mis artículos, ¿no? Supongamos que yo tenga el artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4, artículo 5, artículo 6 y artículo 7. Y así sucesivamente, ¿ya? Suponga, entonces, esto es lo que va a pasar. En nuestra cabeza va a pasar eso, ¿verdad? Voy a tener por un lado toda mi estructura de mi marco teórico y por otro lado, ¿qué voy a tener? Todos los artículos que yo he buscado, ¿cierto? Entonces, acá va la principal recomendación. Cuando yo quiera redactar un marco teórico, siempre tengo que tener primero una estructura definida. ¿Por qué? Si yo tengo por un lado todos mis artículos, yo no voy a saber qué sacar de cada artículo y dónde colocarlo, porque no tengo una estructura definida, ¿ok? Pero si ya tengo esta estructura, yo puedo decir, perfecto. Este artículo 1 me va a servir para la definición, ¿verdad? Este artículo 2 me va a servir para definición de calidad de vida. Este artículo, a ver, vamos a ver acá, este artículo 5 me va a servir para definición de apoyo social, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, verdad, cómo funciona este método, verdad? Chicos, ¿sí? ¿Están ahí? Sí, profesor, sí. Entonces, y acá viene la pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? Y tienen miedo a veces preguntar ese profesor, ¿y artículo 1? Profe, disculpe. Sí. Ese es con dos variables. Yo solo va a apoyos más cosas para eso nomás. No entendí la pregunta, no se escuchó bien. O siempre tengo que dos variables. Uy, no entendí. Creo que se refiere a que si Creo- trabajo con una sí, sola profesor. variable, ¿no? Ajá, sí. Ya. Igual, es la misma forma. Yo estructuro todo el mapa conceptual de esa variable, mi índice de esa variable, y por un lado voy a tener mis artículos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo lo tengo de esta manera? Me facilita el trabajo. ¿Por qué, profesor? Algunos decían, profe, pero este artículo 1 tenía 50 páginas, ¿verdad? Pero yo, ¿qué voy a extraer de este artículo 1 esencialmente? ¿Todas las 50 páginas me van a ser útiles? Solamente la parte de definición de qué. Definición. Los conceptos Eh, relacionados de punto a mayor. este ¿Se dan variable. cuenta? ¿Sí? Ujú. Sí, profesor. Del artículo 2, profe, este artículo me habla de calidad de vida, pero me habla en 20 páginas, me está hablando de calidad de vida, me habla de definición, de medición, de todo, pero yo ya como tengo mi estructura en la cabeza, yo digo, no, este artículo está bueno ¿para qué? Definición Para de calidad de vida. solamente voy a focalizarme donde ese artículo te describe la definición y eso lo extraigo y lo plasmo en mi trabajo de investigación. Obviamente para ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a hacer Sí, un profesor. artículo. Sí se entiende. A ver, vamos a ver acá. Entonces, 50 páginas, 20 páginas. Sí. Entonces, eso es el método de los mapas conceptuales y los métodos de índice. Entonces, ¿cuál es el gran trabajo acá que tienen que hacer ustedes? Primero, profesor, mi variable es calidad de vida. Si yo no leo nada sobre calidad de vida, ¿creen que podré hacer esto? ¿Estos conceptos? No, ¿verdad? Nunca voy a poder hacerlo. Mínimo tengo que haber leído sobre mi variable y cuando yo me empape mucho sobre mi variable, recién ahí yo puedo decir, perfecto, mi variable voy a hablar de definición, voy a hablar de dimensiones, voy a hablar de importancia, voy a hablar de medición de mi variable. ¿Se dan cuenta? Pero si yo no sé nada sobre calidad de vida, no voy a tener ni idea cómo lo voy a estructurar. ¿Quién lo estructura mejor? Aquel que lee más. Profe, en ese sentido, como estamos con el marco teórico, ¿cómo lo construiría en mi redacción? Propiamente, ya pasamos a la hojita de redacción.
Pues a lo mucho yo puedo tener de repente en definición, yo puedo tener quizás 1 o 2 párrafos, por ejemplo, ¿no? Quizás más, depende de mi búsqueda que haga. ¿Ok? Dimensiones, puedo tener también igual 1 o 2 párrafos, ¿sí? Y así sucesivamente, pero ya está estructurado. Yo cuando reviso trabajo, yo me doy cuenta que el alumno ya lo ha estructurado, porque sé que el estudiante me está hablando de la definición, me está hablando de sus dimensiones, me está hablando de su importancia, me está hablando de su medición, ¿ok? Si no, no me daría cuenta de que está estructurado, ¿ya? Profesor, una Sí. consulta. Por decir, en mi trabajo yo encuentro 4 dimensiones. Ahí tengo que hacer el concepto de las 4 dimensiones, porque siempre Exactamente. en un trabajo de investigación puede haber 3 a 4 dimensiones, Y ¿cierto? tiene que haber una cápite donde tú me describas las dimensiones de tu trabajo, ¿ya? Con los ítems todo. Todo tiene que describir siempre eso, ¿no? ¿Dónde describo la parte de tu instrumento, el concepto de tu variable? Todo es en el marco teórico. Si tu trabajo se titula calidad de vida y yo en ninguna parte de tu trabajo veo cómo se define calidad de vida, pues no es un buen trabajo, ¿verdad? ¿Dónde tengo que poner ese concepto? En mi marco teórico. Ahí tengo que detallar todo sobre mi variable, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, la cantidad de ideas secundarias que ponga de cada idea principal, bueno, eso va a depender de ustedes, que tanto hagan su búsqueda, ¿verdad? Hay chicos que me traen de calidad de vida, me traen como 6, 7 partes, bien estructuradas. ¿Qué quiere decir? Que han revisado muy bien todo sobre calidad de vida. Ahora, tienen que ponerme cosas relevantes, ¿verdad? Por ahí alguno me dice, profesor, acá también le voy a añadir, de repente, enfermería y calidad de vida. O sea, cómo la enfermera trabaja con la calidad de vida, ¿verdad? De qué manera influye, de qué manera lo maneja en los pacientes adultos mayores. ¿Es válido o no eso? Sí, profesor, porque para ver. ¿Quién lo va a hacer eso? El alumno que ha revisado, y de repente por ahí encontró un artículo que dice, ¿no? La importancia de la enfermería en la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores. Ah, perfecto. Esto me sale, acá voy a hablar en mi marco teórico sobre la enfermería y la calidad de vida. Ahora, otra recomendación también importante. En su marco teórico, ¿qué cosas no deben de faltar? 1, no deben de faltar las variables. O sea, yo nunca puedo hacer un marco teórico sin describir a mi variable, ¿ya? Ahora, supongamos que mi variable solo sea calidad de vida. Profe, ¿qué no debe faltar en una variable? ¿Qué no debo faltar de describir en una variable? Básico. Nunca, silencio chicos, nunca debo de dejar de describir la definición de mi variable, ¿verdad? Si yo veo un marco teórico donde no me define su variable, está mal el marco. Nunca deben de dejar de hablar de las dimensiones. ¿Ok? Esos son los 2 aspectos más relevantes cuando trabajen con una variable. El resto es importante, sí, es complementario también a la descripción de su variable. Ahora, no me van a decir, profesor, entonces a todo el mundo le voy a poner definiciones y dimensiones. No, tengo que ponerle más cosas también, pero estos 2 no deben de faltar. La definición y las dimensiones de su variable, eso no debe faltar. Ahora, esas dimensiones que ustedes describan de su variable son las mismas que van a utilizar en su instrumento, ¿verdad? Profe, en mi instrumento la calidad de vida tiene dimensión mental y física. Pues esa dimensión mental y física es la que yo debo describir en mi marco teórico. Van de la mano. Una consulta. ¿Sí? Para mi definición y dimensiones, ¿puedo sacar un solo artículo? En marco teórico no van a sacar de tesis, eso sí está prohibido. Todos son artículos de investigación. Las tesis la van a poder utilizar quizás para antecedentes, pero no para marco teóricos. No pueden sacar. Ustedes tienen que ir a las referencias primarias. Un tesista, ¿qué es lo que hace? Revisa artículos y de ahí coge para su tesis. Si yo saco la información de una tesis, es una fuente secundaria.
Yo como investigador tengo que ir a la fuente primaria, al artículo. ¿Ah? Tienen que ser artículos de preferencia recientes, salvo algunos conceptos. Ahora, cuando yo describa mi variable, también otro aspecto que siempre es importante que ustedes describan, ustedes como enfermeras propiamente, un acápite más importante también en su marco teórico. Y miren acá, una teoría de enfermería que se aplique a su investigación, ¿verdad? Eso también tiene que describir siempre al final de su marco teórico. Si esta investigación está enmarcada en la promoción de la salud en los adultos mayores, ¿qué teoría le voy a poner acá? ¿Sobre quién voy a hablar? Promoción de la salud. Nora Pender, creo. No la Pender, entonces, ¿no? ¿Sí? Entonces yo digo, mi trabajo de investigación está enmarcado en lo que es promoción de la salud. Y si mi trabajo se enmarca en el autocuidado, ¿de quién voy a hablar? Dorotea Ore. Dorotea Ore, ¿no? ¿Verdad? Y así, ahí yo no le voy a reclamar nada. Ustedes son las expertas en todas las teóricas de enfermería, ¿verdad? Pero ustedes tienen que describir qué teoría se aplica a su trabajo de investigación. Con eso ya estaría completo todo mi marco teórico, ¿ok? Mi variable bien descrita, mi teoría de enfermería, opcionales, ustedes puedo describir que es el adulto mayor, pero no voy a enfocarme bastante en el adulto mayor, ¿no? ¿Verdad? Y esa es la forma correcta. Ahora, profe, ¿cuál es por ahí siempre preguntan, ¿no? Profe, ¿cuál es la extensión de un marco teórico? Un marco teórico más o menos, en este modelo tiene una extensión pues de 2 páginas aproximadamente. No es tan extenso un marco teórico. Ojo, que tiene que ser con ideas bien concisas, ¿no? ¿Cuáles son los errores frecuentes que yo veo en los marcos teóricos? Y me doy cuenta que el alumno, por ejemplo, no ha estructurado nada cuando yo veo que en un párrafo me habla de definición, en otro párrafo me habla de dimensiones, y en el siguiente párrafo me habla de definición nuevamente. ¿Está estructurado ahí o no lo ha estructurado el alumno? No, profesor. No, ¿verdad? Reiterando. Si yo hablo de definición, tengo que cerrar toda definición y luego pasar a dimensiones, ¿verdad? Luego quizás hablar sobre la importancia y así sucesivamente. ¿Ya? Cada capítulo y ya no lo reitero. Ya no lo puedes repetir. Cierro una parte, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto. A ver, vamos a ver acá. A ver. Vamos a guardar este archivo. Vamos a mandarlo al grupo de una vez, ¿ya? A ver, un momento. Vamos a ver para continuar con la clase. Escritorio. Ya. A ver, vamos a ver acá. Un momento, chicos. Desde ya, igual, decirles que esto tiene que ser siempre, pues, parafraseado, ¿ya? Yo no puedo copiar literalmente el artículo, ¿ya, chicos? Vamos a ver, un momento, que cargue. Listo, ya está cargado al grupo, ¿ya? Vamos a ver, entonces continuamos con la clase, que ya es solamente un resumen de todo lo que hemos hecho acá. Pueden ver ahí las diapositivas, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Por ejemplo, acá está clima organizacional. Yo saco mis conceptos claves de clima organizacional. ¿Cuáles son? Definiciones, dimensiones, medición, modelos teóricos. También, mira, esto es otro que también ustedes pueden sacar, ¿no? Pueden poner modelos teóricos que explican mi variable calidad de vida, ¿no? Puede ser, pero eso sale de la revisión. Una vez que el autor ha hecho esos conceptos, ¿qué hace? Ahí recién empieza a meter sus artículos en cada idea secundaria. ¿Qué quiere decir? ¿El autor qué te dice? El artículo que saqué de Litwin y Stringer lo voy a poner acá en concepto. El artículo que saqué de Patterson et al. Lo voy a utilizar para dimensiones. El artículo que saqué de James et al. Lo voy a colocar en modelos. ¿Se entiende, verdad?
Pero si yo no tengo una estructura previa y tengo mis 100 artículos, no voy a saber qué hacer con mis artículos. ¿Ya? El método del mapeo y el método de los índices es muy similar, es lo que le decía, ¿no? Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, y acá tengo todas mis referencias. Y de cada referencia voy extrayendo ideas para cada subtema, ¿cierto? Ese es el método de los índices, ¿ya? Acá está la forma. Esto ya es consideración. Ah, por ahí también preguntaban, ¿no? ¿Cuántas referencias en el marco teórico? ¿No? Más o menos, generalmente en marco teórico. Acuérdense que toda la introducción, todo como mínimo son 15 referencias, ¿verdad? En situación problemática tienen ustedes aproximadamente 4. Antecedentes van a tener 6, son 10. El marco teórico va más o menos entre 6 a 8 referencias y quizás más, ¿no? Depende de ustedes qué tan acuciosos sean en su búsqueda, ¿no? Eso es muy importante. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Alguna pregunta, duda sobre el marco teórico? Preguntas. Profesor, disculpe, ¿y las referencias bibliográficas de alguna manera pueden volver a repetirse? De preferencia, no. De preferencia, no. Salvo excepción. Es decir, yo en el párrafo, el primer párrafo del marco teórico, tengo la referencia número 1, y después en el segundo párrafo la 2, y después que vuelva la 1, de manera excepcional nada más. Traten de diversificar sus referencias bibliográficas y que sean correlativas. Eso es la sugerencia. De manera excepcional podría hacerlo, pero que yo repita cada rato, no puedo hacer eso. ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, ¿alguna otra pregunta, duda? Profesor, yo no entendí de los variables. Por ejemplo, digamos, mi variable es calidad de vida, ¿no? Y entonces para definición, dimensiones, para eso, para cada uno tengo que utilizar un artículo, ¿verdad? O de un solo Uno artículo lo o hago todo. 2 o 3 artículos, dependiendo. De repente en un artículo encuentras una definición, en otro artículo encuentras otra definición, y en otro artículo otra definición. Son 3 definiciones de 3 artículos diferentes. Puedes colocar incluso hasta 3, no hay problema. Ya, para dimensiones, importancia, medición, también es otro artículo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Ay, Otro, eso o otros, ¿no? Puedes colocar 2, 3, pero la cosa es que esté bien estructurado. Yo ya tengo mi definición, y en definición yo le puedo poner 1, 2, 3, 4, 5 artículos, pero siempre esos artículos tienen que hablar de definición. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. Listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Alguna otra pregunta, duda? Listo. A ver, vamos a ver. Bueno, ahora lo que continuaría, vamos a dar un pequeño break. Chicos, ya que el día lunes ha sido feriado, yo les quería plantear ahora en la práctica desarrollar con ustedes todo lo que es las referencias bibliográficas. Cómo hacer unas buenas referencias bibliográficas. No sé si el grupo se puede quedar. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Hasta qué hora, profesor? Será 6:30. Bueno, yo puedo, hasta las 7 tengo clases de adultos 2. ¿Sí? ¿Pueden quedarse todos para hacer las referencias bibliográficas? ¿Cómo se hacen las referencias? Yo ¿Sí? creo que sí, profesor. ¿Hasta qué hora, profesor? 6:30, 6:30. Acabamos. 6:30, sí. Ya, Sí, yo todavía listo. tengo clases a Entonces, las 8. damos 7 minutos de break y arrancamos con referencias bibliográficas. ¿Listo? Muy bien. Listo, vamos a break 7 minutos. Ya, 5:41 iniciamos. Chicos, ya vamos a continuar el archivo. A ver, un momento, chicos.
¿Pueden ver el archivo Word, chicos? Sí, profesor, sí está. Ya, listo, listo. ¿Cómo se llama el sistema de referencia bibliográfica que ustedes van a utilizar? El artículo de Vancouver. Vancouver se llama, ¿verdad? Miren, vamos a hablar un poquito de Vancouver, ¿no? El Vancouver es un sistema para citas y para referencias bibliográficas. Ya, eso lo vamos a ver acá. Primero una pequeña descripción. Este es un pequeño resumen que lo voy a mandar al grupo, ¿ya? Miren, el sistema Vancouver, ¿sí? Para que puedan entender, el sistema Vancouver tiene dos formas, ¿ya? Uno es para citas, ¿ok? Textuales, y otro es para las referencias bibliográficas, ¿ok? Entonces, profe, ¿qué son citas textuales y dónde van las referencias bibliográficas? Y acá no deben de confundir, ¿ya? Miren, las citas textuales, como su nombre lo indica, es el texto que yo escribo. Yo puedo escribir un texto acá, ¿ok? Yo puedo escribir el texto acá y al final, ¿qué voy a colocar? Mi cita, ¿verdad? ¿Se entiende? Profesor, sí. Ya, listo. Esas son citas textuales, ¿ya? Y las referencias bibliográficas son las que van a ir al final de mi proyecto de investigación, ¿verdad? Es como si yo tuviera, a ver, esto, a ver, vamos a ver acá, vamos a ver, un trabajo acá. Esto. ¿Pueden ver este trabajo en Word? ¿Sí? Sí. Sí. Ya, al final, ¿qué han puesto en este trabajo? ¿Cómo se llama esto? Referencias biográficas. Referencia bibliográfica, ¿no? Ahí también utilizan el sistema Vancouver. Vancouver, ¿no? Entonces, hay dos formas de utilizarlo. Algunos se confunden. Algunos solamente es para citar o solamente para referencias. En realidad, es para los dos, ¿ya? Referencias bibliográficas y para citas textuales, ¿ya? Eso tiene que quedar muy claro cuando hagan la referencia. La forma de hacer las citas textuales, hay varias formas, ¿ok? Este número 1 entre paréntesis, algunos lo ponen como superíndice, algunos lo ponen como Profesor, índice. ¿puedes compartir la pantalla? Ya, listo. Ok. Este número 1 que ustedes ven acá, algunos lo ponen como superíndice y otros lo ponen como subíndice, ¿ya? Entonces, pero en la universidad, en su guía de trabajo de investigación, ¿qué te dice? Paréntesis, el número dentro del paréntesis, Profesor, su audio pueden apagar, por favor. ¿ya? Y Profesor, ahí le falta un punto, ¿no? el punto, y esto también es muy importante, ¿va antes o después? Después. Después siempre va el punto, ¿verdad? Ahora, estas citas textuales siempre se dividen en esto, ¿ya? En citas directas y citas indirectas, ¿ya? Pero, ¿qué es una cita directa y qué es una cita indirecta? Cita directa es aquella que yo hago sin parafrasear. Sin parafrasear. Agarro un artículo, copio literalmente todo lo que dice el artículo y lo copio acá. Por ejemplo, ¿no? Siempre cuando yo copio directo de un artículo científico, ¿okay? Vamos a ver acá. Un ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a ver. Un artículo. Un momento. A ver qué abra. Un momento, chicos. Ya, a ver, vamos a ver. Bueno, este está en inglés, pero vamos a ver. ¿Pueden ver el artículo, no? Sí, profesor. Ya.
Si yo copio directamente el artículo, así, toda esta parte, ¿no? Copio y lo voy a pegar acá en mi plantilla. A ver, vamos a ver. Y lo copio acá en mi plantilla, así como está. Cuando yo hago eso, eso se llama una cita directa. Siempre las citas directas van entre comillas, ¿ya? Siempre van entre comillas y la cita siempre va al final, ¿no? Yo voy a poner el número 2, ¿verdad? Ahora, profesor, ¿yo puedo hacer un montón de citas directas en mi trabajo? No, pues, porque eso no es ningún tipo de trabajo, no están parafraseando nada. Generalmente, ¿dónde utilizo las citas directas? Por ejemplo, cuando hago un concepto, ¿no? Un concepto de una persona ya conocida, por ejemplo, el concepto de salud de la OMS, es el estado de bienestar físico, social y mental de la persona, ¿verdad? No solo la ausencia de la enfermedad. Eso es una cita directa, ¿ok? Lo pongo entre comillas. Profe, ¿qué tan extenso puede ser una cita directa? No, pues tengo que hacer 2 o 3 líneas, breve nada más. Yo no puedo hacer una cita directa de 10 líneas, ¿verdad? Citas directas son puntuales nada más. Profe, y ahora sí, ¿qué son citas directas? Ah, son aquellas en donde yo leo el artículo y con mis propias palabras lo plasmo en mi trabajo de investigación, lo que dice el artículo. En pocas palabras, ¿qué estoy haciendo ahí? Parafraseado. Esas son las citas indirectas. Entonces, acá yo voy a redactar todas mis palabras y mi cita, ¿verdad? Eso es las citas textuales en el sistema Vancouver. Algunos detalles que ustedes tienen que conocer también de acá de las citas textuales. Por ejemplo, y esto le va a servir ya para antecedentes, chicos. Yo cuando hago los antecedentes, yo siempre comienzo con el nombre del autor, ¿verdad? Supongamos que los autores sean, a ver, ¿quién está ahí? Sandra Villarreal. ¿Quién más es el otro autor del artículo? Campos Everardo, ¿no? Supongamos que yo saco un artículo y los autores sean ellos, Sandra Villarreal y Campos Everardo. Cuando yo redacte mi trabajo de investigación, el texto, cuando redacte el texto, yo siempre comienzo dando los nombres. En el sistema Vancouver, ¿cómo hago esto? Y acá bastante atención. Siempre solo se coloca el apellido paterno del primer autor. ¿Qué colocaría acá? ¿Quién es el primer autor? Villarreal. 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 Y seguido de la palabra y colaboradores. Colaboradores. ¿Entienden? Profesor. Ojo, que esto es para el texto. Y muchos se confunden acá. ¿Por qué? Porque cuando yo hago referencias bibliográficas, cito una tesis, algo, ¿cómo se coloca ahí? Miren acá la diferencia, Villarreal y la letra inicial de su nombre, coma. Campos, Pero, ¿cuál es la diferencia acá? Acá es para el texto, ¿y acá para qué es? Referencias. Para ¿Y referencias. cuál es el gran error que se ve ahí? Esto me lo ponen en el texto. ¿Se dan cuenta? Ahora, otra cosita más. Cuando yo coloco nombres, siempre la cita va al lado de los nombres. Yo puedo colocar Villarreal y colaboradores, cita, 2. En su estudio encontraron, y ahí bla, 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 bla. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Cuando yo pongo, y por ejemplo, yo quiero decir, ¿no? Según un autor, de repente, según Nola Pender, ¿no? Entonces yo voy a poner así. Según Pender, ¿no? Y ahí voy a colocar siempre la cita, ¿no? Nos dice que el modelo es, y bla, 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 bla. ¿Se dan cuenta? Eso es siempre cuando yo utilice el nombre. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Esas cositas tienen que aprender entonces en el sistema Vancouver. Hoy no vamos a hacer el sistema de referencias de Mendeley, vamos a hacerlo de manera manual hoy.
siempre yo le digo a los chicos, ¿no? Para aprender a hacer Mendeley, yo tengo que primero saber hacer mis referencias de forma manual. ¿Ok? Que es la forma más rápida y más práctica que ustedes aprenden. Después voy a enseñarles Mendeley también cómo se hace. ¿Ya? ¿Sí? ¿Iban a preguntar? Sí, profesor, un problema que yo tuve es que era un artículo que uno saqué, era de Irán, y los nombres, apellidos, no entendía con mi compañera, y solamente pusimos lo que es todo lo que me aparecía ahí. ¿También valdría? ¿O cómo haría? ¿Cómo? No entiendo, no entiendo. O sea, que el artículo donde saqué la información era era de una investigación de Irán, y era en su idioma natal, y los nombres y apellidos eran en iraní, y no sabía cuál era el nombre y cuál era el apellido. Ah, eso tienes que buscarlo en el mismo artículo. Sí, pasa eso, Y ¿no? Ellos tienen estábamos un nombre adivinando. compuesto. Sí, pero cuando tú lo citas en el Mendeley, generalmente ahí sí aparece cuál es el apellido, no. Ellos sí discriminan bien eso. Pero ¿cómo haría para saber cuál es el nombre y el apellido si está en un idioma que yo desconozco? Buscas en internet, yo también me ha pasado eso. Buscas cómo se componen los nombres de ellos, ¿no? Igual pasa con los de Turquía, ¿verdad? En la India también es muy similar, tienes que buscar cómo se componen. A veces ellos comienzan con el apellido y después el nombre, ¿no? Eso hay que buscarlo ahí. Correcto. Sí. A ver, entonces, ya tenemos que el Vancouver es para citas textuales y ahora usas para referencias bibliográficas. Entonces, en citas textuales ya saben, paréntesis, el número. O sea, ya tenemos claro, no me vayan a poner superíndice, como ahí algunos ponen, subíndice, ya no. Ya está claro acá. Ahora, sí, por ahí dijeron algunos consejos, ¿verdad? Profe, yo no puedo poner cita 1 en párrafos consecutivos, jamás. Tienen que ser citas correlativas. Excepcionalmente puedo colocar citas 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, continúo. Sí, excepcionalmente, nada más. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí llegamos al punto de las referencias bibliográficas, que ustedes ya tienen que empezar así. Muy bien, para las referencias bibliográficas existen muchas formas de hacerlo. Y ahora actualmente tenemos el uso de gestores bibliográficos. Uno de ellos muy conocido es el gestor bibliográfico que se llama Mendeley. ¿Alguno ha hecho Mendeley? Sí. ¿Quién sabe Mendeley? Para que nos haga la clase. Yo a medias. A medias saben, ¿no? Acá, por ejemplo, acá van a ver mi pantalla. ¿Ven esta pantalla que está acá? Sí. Sí, profesor. Este es mi Mendeley, por ejemplo, ¿no? Ahí se busca el artículo que vamos a citar. Ya, ustedes primero tienen que cargar el artículo acá y de acá lo exportan al Word, ¿verdad? Sí. No vamos a hacer eso el día de hoy, un poquito más de tiempo, sí lo vamos a hacer en las sucesivas clases. Tiene que, profesor, primero tiene que descargarse su aplicación Mendeley. Claro. Sí, le vamos a Crearse hacer. sus Pero Gmails, los que no tienen, no creo que tengan todos. Pero El para profesor efectos tiene. prácticos, lo que ustedes tienen que aprender sí o sí es la forma manual. ¿Ya? Sí o sí la forma manual, porque siempre por ahí, también hay algunos alumnos que ponen pretexto, no me enseñaron Mendeley y no sé hacerlo. No. Mendeley generalmente, y eso sí se lo digo en forma práctica, se utiliza cuando yo manejo gran cantidad de información. Pero para un trabajo como el que ustedes están haciendo, una recomendación mía, ustedes solamente van a manejar aproximadamente entre 30 a 40 referencias bibliográficas. La sugerencia es que eso es manejable manualmente. Ya si van a trabajar pues con 100, 120 referencias, de hecho que necesitan un gestor bibliográfico, ¿no? Yo tengo en mi Mendeley como 1600 artículos, ¿no? Si yo no tengo un gestor, me muero, ¿verdad? De dolor de cabeza, ¿sí? Pero si ustedes van a trabajar con un aproximado de 30, pues, es manejable manualmente, se lo digo por experiencia de muchos alumnos, ¿ya? Así que primero aprendan muy bien la forma manual, después que les voy a enseñar brevemente el Mendeley. Y ahí sí los que desean van a hacer su Mendeley y los que no, lo hacen bajo la forma manual, ¿ya? Listo, vamos acá entonces. Ustedes van a... ¿Es No de se escucha, internet o del profesor. profesor? Profesores. Pues, No se escucha, profesor. debe ser su internet o un laptop. Fue el internet.